Y consecuencias del cambio climático también en nuestra salud. Atención a lo que les vamos a contar. Aumentan las alergias en Málaga por el cambio climático. La subida de las temperaturas ha ocasionado un adelanto en la floración, un incremento del periodo de exposición a los pólenes. En los últimos años, la prevalencia de las alergias aquí en Málaga, entre los malagueños, ha subido de entre un 20 y un 30%. Isabel, cuéntanos. De un 20 a un 30%, o sea, un 10% más. Ivonne Eguiluz, alergólogo del Hospital Civil de Málaga, lo tiene muy claro. El aumento de las alergias se debe al cambio climático. Cuando hablamos de alergia, yo creo que nos debemos enfocar más en la alergia respiratoria, ¿no? Tanto la rinitis alérgica como el asma alérgico, que son las formas más comunes de las dos enfermedades. La forma alérgica es la más común. Tienen una clarísima relación con el cambio climático por varios motivos, que además de los que cada vez hay más datos. Por una parte, el cambio climático conlleva un calentamiento global y esto hace que los periodos de polinización sean más largos. Estamos expuestos durante más tiempo a mayores cantidades de polen de lo que estábamos hace 50, 40, 30 años. Y esto incluye a los pólenes alergénicos, con lo cual los pacientes sensibilizados y alérgicos a estos pólenes tienen más síntomas de rinitis y de asma. La prevalencia de las alergias se sitúa en la actualidad en Málaga en torno a un 30%. Los casos de asma también van en aumento debido al cambio climático. Por cierto, que hoy es el Día del Asma. Eso es. La prevalencia anteriormente se situaba en torno al 20%, los estudios clásicos, los primeros que se hicieron en países occidentales, incluido Málaga, y ahora estamos más cercanos al 30%. Y esta tendencia es todavía mayor en población pediátrica, y esto no es una enfermedad que se pase, o sea que los niños que tienen rinitis alérgica se convertirán en adultos con rinitis alérgica. Respecto al asma, la tendencia también es que cada vez haya más, y además aumenta no todos los tipos de asma por igual. Aumenta mucho más el asma alérgica que el resto de los asmas. Y en niños es en torno al 10%, aunque aquí sí que es cierto que hay un porcentaje que luego desaparece, el asma que no es alérgica, la alérgica sí que persiste. Y en adultos tradicionalmente se decía que era del 5% la prevalencia de asma, pero con los cambios actuales nos estamos acercando al 7%, que es una barbaridad. Piensa que en población pediátrica la enfermedad crónica más frecuente es el asma. O sea, no hay ninguna otra enfermedad crónica que sea más prevalente que el asma en niños. El alergólogo del Hospital Civil nos explica que el aumento de la contaminación también está provocando que las alergias sean más agresivas. Si hablamos, por ejemplo, de la contaminación, que está muy relacionada con el cambio climático, la contaminación del tráfico, por ejemplo, puede hacer que se modifiquen los pólenes y se hagan más alergénicos y tengan una capacidad de inducir más síntomas los pacientes alérgicos, o incluso de irritar directamente las vías respiratorias, y cuando llega el polen después, si está junto con contaminación, los síntomas sean más graves. Esto está mucho más estudiado para pólenes, pero se sospecha que la contaminación y el cambio climático también van a modificar los patrones de crecimiento y de población de cualquier otro agente que dé alergia, por ejemplo los ácaros, por ejemplo los hongos. O sea que también probablemente tengamos más síntomas por estos otros alérgenos y no solo por los pólenes. Málaga vive una primavera mucho más complicada que en temporadas anteriores para la población alérgica. Bueno, aquí tradicionalmente la principal alergia respiratoria habían sido los ácaros, que si una persona vive en Málaga es imposible de evitarlos, por mucho que quiera hacer medidas de evitación, no se consigue disminuir tanto como para que el paciente deje de tener síntomas, pero por estos efectos del cambio climático que hemos comentado, los pólenes cada vez van tomando más fuerza, y de hecho en niños el principal sensibilizante en alergia respiratoria ya no son los ácaros, sino es el olivo. También es cierto que el olivo, porque es una especie con un claro interés comercial, pues cada vez se planta más, tiene más extensiones de terrenos y hay más polen de olivo, y como he dicho antes, durante más tiempo. Esto puede ir seguido de otros pólenes que tradicionalmente no eran muy importantes aquí, por ejemplo el ciprés o por ejemplo el plátano de sombra, que aunque es cierto que están muy por detrás
del olivo se ve una tendencia que cada vez sean clínicamente más relevantes. Y luego siempre hemos tenido en la zona de Málaga a la parietaria, especialmente en la zona de la Axarquía, y pasa un poco lo mismo. Como ahora hace más calor, durante más tiempo, la parietaria, que era un polen perenne, puede florecer todavía más e inducir síntomas más graves durante todo el año. La disminución de las precipitaciones, la subida de las temperaturas hace también que especies de plantas más débiles desaparezcan en algunas zonas y que sean sustituidas por otras más resistentes y alergénicas. Además, el cambio climático hace que aparezcan especies invasoras y, por tanto, el clima ahora permite que crezcan especies que antes no crecían porque necesitaban más temperatura, y eso también hace que nos sensibilizamos a ellas y nos podamos hacer alérgicos. Por ejemplo, en España no nos afecta tanto, pero en el centro de Europa hay un problema muy grande con la ambrosía que antes no existía y ahora pues es muy prevalente. Y eso es una consecuencia directa del cambio climático. Y además la sensibilización a estas especies invasoras también puede hacer que por fenómenos de reactividad cruzada empieces a tener síntomas con especies que estaban antes aquí, que antes no te daban síntomas y ahora sí te dan. Aumentan las alergias en Málaga por el cambio climático. La prevalencia entre la población está en torno a un 30%. Por cierto, son las consecuencias del cambio climático también en nuestra salud. Hemos contado, ¿no?, cómo han aumentado las alergias en Málaga por el calentamiento, por el aumento de las temperaturas, y bueno, pues parece que esto va a ser la tónica en los próximos años, ¿no? Y cómo afecta también a los pequeños, que lo ha contado muy bien este alergólogo,